Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bienvenidos al primer curso de iniciación a la formación cristiana para la Orden Seglar de Carmelitas Descalzos de la provincia de San Alberto, México. El día de hoy vamos a iniciar el curso de formación cristiana, primero sentando las bases para lo que nos va a permitir conectar la filosofía, la teología, la psicología y desde luego la espiritualidad. Y para esto, lo que va a dar fundamento a toda la estructura de la formación, vamos a utilizar una herramienta que utilizó Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que es la fenomenología desarrollada por Edmund Husserl, un filósofo alemán de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que planteó una nueva manera, un método de aproximarnos al fenómeno humano. Para ello me gustaría presentarles brevemente una introducción a la fenomenología. En esta introducción a la fenomenología, lo primero que me gustaría es poder definir qué es el fenómeno, qué es la fenomenología, qué es el paradigma y qué es el modelo. Nosotros tenemos una realidad de la cual, pues la realidad suprema, pues hablaríamos de Dios, de la divinidad, y tenemos una realidad de las cosas, de los objetos, de las personas. Pero nosotros lo que apreciamos de la realidad no es la realidad misma, sino aquello que aparece a nuestra conciencia a través de nuestros sentidos. Esto que aparece a nuestra conciencia le llamamos fenómeno. El paradigma, por otro lado, nos estará diciendo cuál es lo que creemos, lo que nosotros pensamos, lo que conocemos de esta realidad que se nos manifiesta a través de este fenómeno. Y el modelo, pues es simplemente la representación esquemática de esta realidad. De tal manera que, bueno, pues podemos tener la realidad de los átomos, de las moléculas. El fenómeno pues se nos presenta de alguna manera a través de los fenómenos químicos, físicos, etcétera. Creamos una estructura de pensamiento que nos permite conocer y explicar esa realidad, y desarrollamos modelos matemáticos o modelos gráficos para representar esta realidad, por ejemplo la microscópica. En este caso hablaríamos de los átomos, de las moléculas. Sin embargo, bueno, cuando hablamos de la realidad mayor, que es Dios, bueno, el fenómeno pues es la revelación. Es decir, es lo que se nos ha mostrado, lo que se nos ha manifestado. El paradigma, pues es el conjunto de creencias, de conocimientos que tenemos de Dios, que hemos deducido o inducido del fenómeno. Y finalmente tenemos un modelo, que es la teología, que nos permite explicar o tratar de comprender el fenómeno, que en este caso sería la revelación. ¿Para qué necesitamos el modelo? Bueno, pues porque nos da un modo de poder vivir y de podernos aproximar a esta realidad, en el caso de la realidad mayor de Dios. La etimología de la palabra fenómeno viene del griego phanein o phané, que significa mostrar, brillar, aparecer. El sufijo meno, que es del participio pasivo de brillar y aparecer, y algunos añaden el término griego nous, que es mente, espíritu. Es decir, el fenómeno es lo que
se muestra, lo que aparece, lo que se manifiesta a nuestra mente, a nuestra conciencia. Otras palabras que tienen esta etimología semejante de fanein, mostrar, brillar, pues está teofanía. Teos, Dios, fanein, mostrarse, es decir, lo que se muestra de Dios. Teofanía es aquella experiencia en donde Dios se nos muestra. Epifanía, lo que es puesto encima, epi es poner encima, sobre, y fanein, para ser mostrado. Es lo que se pone encima para ser mostrado. Esa es la epifanía. Fanático, bueno, pues aquel que está, digamos, deslumbrado, que se deja llevar por las apariencias. Ese sería un fanático. Por otro lado, tenemos las etimologías que vienen con la palabra nous. Por ejemplo, paranoia. Es una mente que está paralela. Un paranoico es el que tiene una mente paralela. Y así podríamos encontrar varios ejemplos de lo que serían estas etimologías. Bueno, lo que sí podemos apreciar es que existen dos tipos de fenómenos. Unos fenómenos que son naturales. En estos fenómenos naturales los abordamos a través de las ciencias, como la física, la química, la biología, en donde en ellas se nos presentan problemas. Los problemas se pueden resolver, tienen solución. Por ejemplo, si yo quiero cruzar un río, bueno, pues ese es un problema. Y yo puedo construir un puente y para ello pues puedo usar la física, hacer cálculos estructurales, tomar en cuenta la fuerza del río, etcétera, etcétera, y resolver ese problema. Sin embargo, en los fenómenos humanos involucran la dimensión espiritual o noética. Ahí vamos a usarlo de manera indistinta, no ético o espiritual, para evitar confusiones y pensar que espiritual siempre nos estaremos refiriendo a cosas sobrenaturales. Para nada. La dimensión espiritual es una dimensión natural en el ser humano, en las personas. Bueno, pues en los fenómenos humanos no se presentan problemas, se presentan misterios. ¿Y qué significa misterio? Bueno, significa que no vamos a saber cómo se va a reaccionar. Víctor Frankl, en su obra El hombre en busca del sentido, nos pone de ejemplo que en los campos de concentración, en ocasiones, podía darse el caso, como de algunos de nuestros santos, que pues compartían con un desconocido a lo mejor el mendrugo de pan, que era lo único que tenían para comer. Y sin embargo, había también casos en donde el papá o la mamá le quitaba hasta el mendrugo de pan al hijo o al padre o a quien fuera, lo cual, bueno, pues que explicaba que unos fueran capaces de un acto generoso y otros no, pues fundamentalmente porque cuando hablamos de fenómenos espirituales estamos hablando de fenómenos libres, es decir, la dimensión espiritual es la dimensión de la libertad de la persona. ¿Qué son los paradigmas? Bueno, en conclusión, los paradigmas no es más que un marco de pensamiento, un conjunto de creencias que puede involucrar varios conceptos, ideas, metodologías, que nos ayudan a interpretar nuestra vida y desde luego pues nuestra práctica, por ejemplo en el caso de la práctica profesional y demás, nos puede ayudar los paradigmas. Nos ayudan a explicar el por qué hacemos lo que hacemos. O sea, un paradigma del cristianismo pues es que la creencia de la presencia en cuerpo y alma, en las
en la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, explica el por qué vamos y queremos ir y tomar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Un paradigma para los musulmanes pues es a lo mejor el hecho de que tienen que realizar por lo menos una vez en su vida una peregrinación a la Meca para obtener determinados favores de Alá. Es así como ellos llaman a Dios. ¿Cuáles son los peligros de los paradigmas? Los paradigmas, como vimos anteriormente, no es la realidad. Los paradigmas no son la realidad. Los paradigmas tampoco son el fenómeno completo y los paradigmas pueden cambiar. Cuando tenemos un paradigma cerrado, por ejemplo en el ámbito de los fenómenos humanos, queremos aplicar el método científico a través de la psicología o la sociología o la historia o la antropología que utilizan el método científico y lo queremos aplicar esto al fenómeno humano, lo que estamos haciendo es reducir al ser humano y por lo tanto reducir el fenómeno. Por ejemplo, querer explicar la religión exclusivamente mediante la psicología, pues podría llegar al caso, como sucedió en el caso de Freud, de pensar que a lo mejor es simplemente la manifestación de nuestras represiones o de nuestros temores, etcétera, etcétera, ¿no? El temor a morir, por ejemplo, bueno, pues ahí como el ser humano tiene miedo a morir, bueno, pues se inventa la religión. O por ejemplo el sociologismo, ¿no? de Marx, en donde dice, bueno, pues lo que realmente define las relaciones entre las diferentes personas, es decir, la estructura social de un grupo de personas, lo define o lo determina la relación que tiene con los medios de producción, de tal manera que el que es dueño de los medios de producción, pues tiene un dominio sobre los demás y en función de ese dominio va creando una superestructura y así explica, por ejemplo, la religión como una manera de mantener controlados, idiotizados a los creyentes. Entonces él dice, bueno, la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque es la manera en que la gente que tiene el poder, que tiene los recursos, mantienen a la gente oprimida sin que se quejen, culpando a Dios de su situación. Entonces estos son reduccionismos. Pero también hay reduccionismos en nuestras religiones. Cuando un paradigma reduce al ser humano y reduce a Dios, ese paradigma se convierte en un ídolo y lo conocemos como dogmatismo. Convertir a Dios en un ídolo es no dejar a Dios ser Dios. Vamos a hacer una diferenciación entre dogma y dogmatismo. Dogma es una fórmula breve, pequeña, que define una verdad revelada. Y esa fórmula, esa forma, está escrita en un idioma determinado, normalmente fueron o en griego o en latín, dependiendo de la época y del dogma, y se utiliza un lenguaje técnico específico que está tomado de una filosofía que no es más que un modelo. Una filosofía es un modelo, una filosofía que explica las cosas porque así percibe la realidad. Entonces, si confundimos al dogma con Dios, entonces estamos nosotros convirtiendo a Dios, al dogma, en un ídolo. Y no estaremos creyendo en el Dios vivo que se ha manifestado en Jesús.
En pocas palabras, Dios es un misterio y nos podemos ir adentrando en ese misterio. Y conforme nos vayamos adentrando en ese misterio, el fenómeno pues se va a ir ampliando. Es decir, lo que Dios nos va mostrando de sí mismo se va a ir ampliando. Y esa es la posibilidad del cristiano. Un poco resumiendo, pues la fenomenología de Husserl es un método que le llamamos fenomenológico, pero es un método filosófico. El método científico aborda al fenómeno natural y va a dar lugar a los paradigmas en las diferentes ciencias, que sería la física, la química, la biología, la psicología, la sociología, etcétera, etcétera. Por otro lado, el método filosófico de Edmund Husserl se aplica al fenómeno humano y tiene como fundamento la epogé, que es poner entre paréntesis a todas las ciencias para abordar directamente el fenómeno humano, el fenómeno espiritual. Así como el método científico dio lugar a la física, la química, la biología, etcétera, etcétera, la fenomenología de Husserl nos va a dar diferentes modelos o diferentes ciencias o diferentes corrientes o diferentes paradigmas. Dentro de la filosofía nos va a dar dos grandes paradigmas. El existencialista, que va a tener diferentes modelos, el existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre, el existencialismo de Martin Heidegger y el existencialismo católico de Gabriel Marcel. Pero también nos va a dar unos modelos, un paradigma esencialista con diferentes modelos de esencialismo. Podríamos mencionar el de Husserl y el de Kripke. El de Kripke no lo vamos a tocar. El de Husserl lo que nos dice es que nosotros abordamos al fenómeno con la finalidad de conocer lo que está detrás del fenómeno, es decir, la realidad. Por ejemplo, nos podemos conocer a una persona, enamorar de esa persona, pero pues en una primera instancia nosotros vamos a conocer la apariencia de esa persona, y conforme vamos profundizando en el trato con esa persona, se nos va manifestando más la realidad de esa persona. Vamos entonces conociendo no solamente su físico, sino vamos conociendo qué cosas le molestan, qué cosas le gustan, qué cosas le causan enojo, qué cosas le causan tristeza, y luego vamos conociendo un poco más de la persona. Entonces, esa persona lo que nos va mostrando es el fenómeno, y vamos profundizando en ese fenómeno para conocer a la persona realmente. De la misma manera ocurre con Dios. Es un misterio, igual que la persona, y primero se nos aparece de una manera, y conforme lo vamos tratando y vamos relacionándonos con él, entonces se nos va mostrando más. Y eso es el fenómeno. Y vamos a estudiar el fenómeno justamente pues, para conocer a la persona. Dentro de la filosofía, una de las ramas de la filosofía es la axiología, que estudia los valores. Para esto Max Scheler es el máximo exponente de los axiólogos o filósofos de la axiología que utilizaron el método fenomenológico, y nos va a enseñar que los valores son intuitivos, son sensibles, no racionales, son objetivos, autónomos, y que existe una jerarquía de valores. Es decir, desde el valor inferior, que sería lo agradable y lo desagradable, hasta el valor superior, que ya sería en el orden espiritual, pues lo que es sagrado y profano.
También hay otro autor que va a ser fundamental para nuestra formación, que se llama Nikolai Hartmann, que va a hablar de la ontología. La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, la estructura del ser. Y nos va a decir, basado en la fenomenología, y nosotros así lo percibimos, que los seres tienen una dimensión física, una piedra, pueden tener una dimensión orgánica, o sea, a lo mejor un virus, no un virus, no sé, un pez, un ave, una dimensión psíquica, ya son otro tipo de seres que ya tienen sentimientos, que tienen emociones, hasta llegar a los seres que tienen una dimensión espiritual. Esta dimensión espiritual se caracteriza por tener una conciencia, una capacidad de conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás. Esta conciencia además nos permite trascendernos, salir de nosotros para encontrarnos con el otro. Toda esta estructura va a apoyar, y esto va a ser lo que nosotros veamos en formación humana, el modelo de fenomenología aplicado por Viktor Frankl a través de la logoterapia y el análisis existencial. Aunque hay otras escuelas como la de Carl Rogers y el desarrollo humano, de Erich Fromm y la psicología humanista, todas las teorías de Gestalt. Pero ¿por qué elegimos a Viktor Frankl en concreto? Bueno, porque Viktor Frankl es un psiquiatra y neurólogo judío que fue discípulo de Adler y de Jung, conoce a Jung, conoce a Freud, y él nos va a plantear que, a diferencia de otras corrientes psicológicas, por ejemplo, Freud nos va a decir que lo que mueve al ser humano es la voluntad del placer. Nos va a decir que Adler lo que nos muestra es que al ser humano lo que lo mueve es la voluntad de poder. Viktor Frankl nos va a decir que lo que realmente mueve al ser humano, más allá de todo esto, es la voluntad de sentido, de encontrar un sentido, un significado en nuestra vida. Y esto nos va a permitir conectar con justamente la espiritualidad. Porque la espiritualidad, que es esta dimensión ontológica que todos tenemos, inclusive los ateos, ya vimos que Sartre es ateo y él habla de que el ser humano es un ser condenado a la libertad. Es decir, que quiera o no quiera, el ser humano siempre tiene la posibilidad, no solo la posibilidad, siempre está decidiendo. Bueno, pues lo que queremos con esto es que no se trata simplemente de vivir una libertad sin propósito. Viktor Frankl nos va a decir que la libertad va ligada a la responsabilidad y que esa libertad significa vivir con un sentido de vida, con un propósito, con una misión en la vida. Además, para resumir brevemente lo que hemos visto en este tema, tenemos este diagrama. Espero que se pueda ver bien todo el diagrama. Tenemos que la fenomenología etimológicamente viene del griego phaino, mostrar, nous, mente, conciencia, espíritu, y logos, tratado, estudio, discurso, palabra, sentido. Quiere decir que
fenomenología significa el estudio o el tratado de lo que se muestra a nuestra conciencia. ¿Y para qué estudiamos esto? Para llegar a lo que está detrás del fenómeno, que es la realidad. Existen dos tipos de fenómenos: los naturales, que son estudiados por el método científico, que tienen como características que los podemos replicar. Por ejemplo, botar una pelota, tirar un objeto de un edificio y lo podemos replicar cuantas veces queramos, o mezclar dos sustancias distintas. Por lo tanto, se puede experimentar y tiene como propósito el que podamos explicar el fenómeno y predecir qué es lo que va a ocurrir. Mientras que los fenómenos humanos e eidéticos no los podemos explicar, simplemente los podemos describir. Son complejos y fundamentalmente se dan a nivel de la experiencia y la vivencia de la persona. Hay niveles de experiencia. Hay experiencia que son empírica. La experiencia empírica nos estamos refiriendo a, por ejemplo, me golpeo un pie y siento un dolor. Bueno, pues no doy más explicación, simplemente me pegué y me dolió y hasta ahí quedó la experiencia. En cambio, una experiencia experimental o científica, me voy a ¿por qué me dolió? Pues me dolió porque en el momento en que me golpeé presioné determinados nervios que se conectan a mi cerebro y que manifiestan una sensación de dolor. Y hay de diferentes tipos de nervios, hay unos que detectan el calor, otros el dolor, en fin. Entonces eso sería una descripción, una experiencia experimental. En cambio existe otras que son experienciales. Esas experiencias experienciales normalmente van ligadas a una vivencia. La vivencia es la huella psicológica que deja la experiencia y que transforma nuestra vida, nuestra forma de ver las cosas. En pocas palabras, una experiencia experiencial, todas las experiencias místicas, es decir, las experiencias que tenemos de Dios, y ahí es donde vamos a conectar con la teología espiritual, porque cuando veamos teología espiritual, veremos que las experiencias místicas o espirituales son experienciales y son vivenciales y transforman nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir. En pocas palabras, nos llevan a la conversión, a un cambio de mentalidad. En griego, metanoia. Meta, ir de un lugar a otro, de uno y otro lado, y nous, lo que habíamos dicho, que significa mente o espíritu. Es decir, lo que conocemos como conversión o arrepentimiento. En griego, la palabra que se usa en griego en las Sagradas Escrituras es metanoia, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de espíritu, un nacer de nuevo en el espíritu. Esto, como resumen, también hablamos de la fenomenología como método. Es un método filosófico que tiene como fundamento la epogé, que es suspensión de juicio. No vamos a juzgar si una religión es más valiosa o no, sino cuando veamos la fenomenología de la religión, vamos a ver cosas que son comunes a todas las religiones. Y no nos debe dar miedo encontrar lo que es común a la nuestra con lo que tenemos en común con otras. Nace como una crítica al reduccionismo cientificista y a cierto dogmatismo, y es muy importante porque considera a la intervención de la conciencia en la captación de la realidad. La conciencia, dirá Viktor Frankl, es el órgano del sentido, es decir, es el órgano con lo que el ser humano aprecia el valor de los bienes.
vamos luego a hacer la distinción entre lo que es valor y lo que son bienes. Con esta primera sesión quiero invitarlos, voy a compartirles en el grupo de formación del Facebook, voy a compartirles una liga para que ustedes puedan leerla. Es breve, es una liga que habla un poco de la epogé fenomenológica, para que ustedes conozcan un poco de la fenomenología de Husserl, de qué es este método, de por qué se utilizó, y van a comprender, bueno, pues por qué este método llevó, de alguna manera, sirvió a Edith Stein en su proceso de conversión. Hay que recordar que Edith Stein nace judía, posteriormente abandona la religión judía para convertirse en atea, y a través del contacto con Edmund Husserl y todos los filósofos que estaban relacionados rodeando a Husserl, de hecho, pues en algún momento, queriendo dar consuelo a una viuda que acababa de perder a su marido, un gran filósofo, ella leerá en una noche el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, y al terminar de leer el libro de la biografía de Teresa de Jesús, va a decir: he aquí la verdad. Y ella habrá descubierto por qué se acercó sin prejuicios, gracias a esta mentalidad nueva que pues ayuda a la conversión y que nos va a dar una estructura mental para poder abordar todo el camino que vamos a seguir en la formación básica para la Orden Seglar de Carmelitas Descalzos en la provincia de San Alberto, México. Muchísimas gracias por su atención. Iré publicando nuevos videos dándole seguimiento a estos temas hasta que podamos tener una plataforma donde podamos ya tomar el curso a distancia. Que tengan muy bonita semana. Muchas gracias.